Jóvenes, buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días. No se me Bueno, escucha, por favor, dígame. buenos días, profesor, no se le escucha. Buenos días, profesor. ¿Cómo están? Buenos Buenos días. días, profesor. ¿Qué tal? ¿Listos? Vamos a Sí, empezar muy la sesión de listas. hoy. Listo. Muy bien. Excelente, excelente. A ver, voy a empezar compartiendo este documento, ¿ok? Tienen a la vista el sílabo de la asignatura y aquí podemos ver de que hoy nos toca desarrollar este tema 6. ¿Ya? Entonces nos toca desarrollar este tema. ¿Ya? Ejercicios de práctica. ¿Por qué? Primero porque de esta manera un tanto consolidamos la captación de la idea de, de esta primera parte de la asignatura. Y además había dicho que una vez que se entiende, pues lo que hay que hacer en matemática es practicar intensivamente y el aprendizaje está garantizado. De hecho, cuando uno entiende muy bien y luego practica, está condenado a aprender, de todas maneras. Así no quiera, lo va a aprender. Así que como estamos en el camino, significa de que vamos muy bien. A ver. Ya estamos, ahora compartimos este material auxiliar y nos vamos a guiar de esto, ¿ya? Como una ayuda a memoria, algo así. Veamos. Estamos en la, perdón, aquí estoy que, ya. El tema es, lo solté, ya. Ahora sí, el tema es práctica de medidas de tendencia central, es decir, práctica. ¿Recuerdan qué medidas de tendencia central hemos revisado? A ver, díganme, por favor, ¿qué medidas de tendencia central? Mediana, media y moda. Muy bien, ok, perfecto. Justo las tres medidas de centralización o de tendencia central. Listo. La media aritmética, la mediana y la moda. ¿Ya? Tres datos que están extraídos obviamente de los datos, ¿no? Del universo de datos que tenemos. Entonces, rápidamente vamos a pasar al ejercicio, ¿no? Ya es semana de ejercicio. Vamos a realizar dos ejercicios, pero sin utilizar, digamos, las tablas de intervalos. ¿Ya? Vamos a hacerlo directamente y luego vamos a, digamos, percibir la necesidad de utilizar estas tablas de frecuencias. ¿Ya? Entonces vamos a ver, primero medidas de posición central, dice aquí. A ver, aquí estamos en medidas de posición central, el ejercicio 1, el primer ejercicio del día. A través de este ejercicio vamos a consolidar lo que hemos aprendido, ¿no? Lo que hemos abordado, por lo menos en las sesiones anteriores. Todo parte de un universo de datos, es decir, nosotros recopilamos datos, ¿no? Y desde el punto de vista cuantitativo habíamos dicho de que son datos numéricos. Listo. Si es así, a ver, permítame ver la sala de espera. Ya. Si es así, aquí por ejemplo tenemos, se tiene las notas de 11 estudiantes, y hay un examen de matemática. Por si acaso estas notas no son de Futuro del Sur, de hecho ya. ¿Ok? Debe ser de otro lugar. Vamos a ver. Tenemos esas notas de 11 estudiantes. 10, 12, 9, 12, 8, 14, 12, 10, 11, 12, 8. Entonces, a partir de esos datos vamos a empezar a practicar la media aritmética, utilizando solo fórmulas, no las tablas de frecuencias.
¿Ya? Es lo primero que hicimos, ¿recuerda? Entonces, ¿qué hacemos? La media aritmética, habíamos dicho que es lo que nosotros coloquialmente conocemos como el promedio, ¿recuerda? Conocemos como el promedio. Entonces, ¿cómo se obtiene el promedio? Fácil, pues, sumo los datos y lo divido entre el número de datos. Entonces, dice aquí, sumamos las notas y el resultado de esa sumatoria lo dividimos entre 11. ¿Por qué 11? Porque son 11 notas, ¿no? Aquí dice, a ver, aquí dice que son 11 notas, 11 alumnos, ¿no? Las notas de 11 estudiantes. Entonces, la sumatoria lo dividimos entre 11 y procedemos, ¿no? Como son datos, 11 datos, entonces fácilmente sumamos. Y decimos media aritmética, ¿cierto? Es igual a 8 más 8, perdón, acá. 8 más 8 más 9 más 10 más 10 más 11 más 12 más 12 más 12 más 12 más 14. Todo eso tengo que dividirlo entre 11. Entonces, al hacer la sumatoria del numerador de este cociente, encontramos 118. Entonces, la sumatoria de las notas es 118. ¿Ya? Luego, tenemos lo dividimos, ¿cierto?, entre 11. Y el resultado es 1072. ¿Qué significa 1072? Significa que este es el dato que representa la media aritmética. La media aritmética o el promedio de esas 11 calificaciones es 1072. ¿Listo? Así de sencillo. Cuando son pocos datos, las medidas de tendencia central o las medidas de centralización se calculan fácilmente. Se necesita matemática muy básica, las operaciones básicas nada más. Luego, si es así, entonces veamos, ¿cuál es la otra medida de posición central? Entonces dijimos la mediana. Entonces vamos a ver. Dice, ¿cuál es la mediana? Es la pregunta, de esos datos. ¿Ya? Y aquí les pongo alternativas. No puede ser que sea 9, puede ser que sea 10,5, puede ser que sea 10, puede ser que sea 11 o 12. Ustedes marcan, hacen los cálculos y marcan la respuesta correcta. Más o menos así. ¿Ok? Luego, dice, la respuesta correcta es la D. Entonces, vamos a ver si es que es cierto, ¿ya? Esta es 11, es la respuesta. ¿Cómo así? ¿Se acuerdan que para la mediana, para calcular la mediana, por mediana entendemos de que es el punto medio entre todos los datos, agrupados ordenados, ¿cierto? De menor a mayor. Entonces los ordeno de menor a mayor, ¿no? Es decir, no se aplica en este caso, cuando son con datos aislados, no con tabla de frecuencias, no se aplica ninguna fórmula, ¿cierto? Lo único que hacemos es, a ver, sala de espera. Lo único que hacemos es ordenar esos datos. Entonces, esas 11 notas lo hemos ordenado de menor a mayor acá. 2, 8, 9, 10, 10, etcétera. Ya tenemos ordenado. Entonces, ¿cuántos datos son? 11 notas, número impar. Entonces buscamos el del medio. Decimos 5 notas antes y 5 notas después. El que queda al medio es 11. ¿Y qué es 11? ¿Qué vendría a ser el 11? Esa es la mediana. Este 11 es la mediana. Ya está. Y dice aquí, ¿no? Y por ser, dice, ¿no? Vamos a ver. ¿No? Y por ser 11 datos, se escoge la nota del centro, que en este caso es 11. ¿Y qué es 11? Es la mediana. ¿Ya ven? Sencillo. Pero vamos a hacer un ejercicio más, ¿ya? Acuérdense que tenemos otra medida de centralización, ¿listo? A ver, veamos. ¿Qué pasa si nosotros eliminamos la nota mayor? Pero
¿Ok? La mayor nota. Eliminamos la mayor nota. ¿Ya? Y si eliminamos, ¿cuál es la mediana? Resulta que si eliminamos una nota, ya son 10 calificaciones. Ya es un dato, los datos representan un número par. Cuando son un número impar es fácil, elegimos el del medio, ¿cierto? En el caso anterior ha sido 11. Pero resulta de que ahora va a ser 10 notas. Número par. ¿Cuál es el del medio? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos recuerdan? Dijimos, a ver, acá vamos a aplicarlo, ¿no? Lo que habíamos dicho. Al eliminar la mayor de las notas, quedan 10 notas. Y por ser un número par, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que escoger las dos notas que quedan en el centro. Las dos. Es decir, como son 10 notas acá, de 10 notas, ¿qué hacemos? Separamos 4 antes y 4 después. ¿Listo? Y quedan 2 notas al medio. ¿Ya? Perdón, aquí lo que se ha hecho es, a ver un segundo, voy a ver la sala de espera y se me complica. Ya listo. Acá vamos a ver, ¿ya? Lo que había hecho yo, esto, ¿dónde estamos acá? De estas notas había dicho, ¿qué tal si eliminamos este 11? Nos va a quedar 8, 8, 9, 10, 10, 12, 12, 12 y 14. Entonces yo eliminé aquí ese 11, ¿ya? Entonces no la 14, sino el 11. Aquí por eso ya no aparece 11. Ya no aparece. Entonces si es que yo hubiera hecho esto, a ver, mejor lo ordenamos para que esté claro, ¿cierto? Entonces hacemos esto y eliminamos esto. Ya está. Hemos eliminado la nota mayor, dice, ¿no? Eliminamos, dice aquí, la nota, al eliminar la nota mayor que era 14, nos queda 10 números, ¿no? Aquí tenemos 10 notas. 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 12 y 12. Entonces, ¿qué hacemos? Como es un número par, elegimos las dos notas que quedan en el medio. ¿Y cuáles son esas dos notas que quedan en el medio? Van a ser 4 antes y 4 después. Quedan dos notas, 11, 10 y 11. ¿Y cuál es la mediana? Fácil, ¿cierto? Sumamos esas dos notas, 10 y 11, es decir, 10 más 11, y lo dividimos entre 2. Suma 21 entre 2. Resultado 10,5. Y aquí en las alternativas, ¿dónde está ese 10,5? Está acá. Por lo tanto, ¿cuál es la mediana de esas 10 notas? Es 10,5. Acá dice la respuesta correcta es la A. ¿Ya? Entonces ya está la mediana, sin tabla de frecuencias. ¿Ya? Luego, a ver, ¿nos falta qué? ¿Qué nos falta? ¿Qué otra medida? La moda. Muy bien, ¿y recuerdan cuál era la moda? ¿Cuál es, mejor dicho? ¿Recuerdan? ¿Recordamos? La moda es todo aquel número que se repite. Más veces. El número que se repite varias veces. La mayoría de veces, más veces. ¿Ya? Eso tengan en cuenta. La que se repite más veces, esa es la moda. Entonces vamos a ver qué tal, cómo nos va. Dice, ¿cuál es la moda? ¿No? De esos datos, ¿no? Primero teníamos estos datos, ¿no? Aquí está. Teníamos estos datos. Fácilmente podemos distinguirlo acá, ¿no? Estas son las notas. ¿Cuál se repite más? El número 12. Perfecto, esa es la moda, ¿no? Que 3 doces. El resto, ¿hay alguna nota que no, 4, perdón. 4 notas. ¿Hay alguna nota que se repite más veces? No.
Entonces vamos a ver si es cierto. Aquí tenemos la moda, ¿no? Dice, ¿cuál es la moda? Entonces hay alternativas. Es 8, 10, 11, 12, 9. ¿Cuál es? Claro, 12. dice, la respuesta correcta es la D. La nota que más veces se repite es 12. Listo. ¿Ya? Entonces, eso es todo. Cuando no nos referimos a los datos agrupados, ¿ok? Al uso de la tabla de frecuencias, el ejercicio se resolvería así como acabamos de resolver. Ahora vamos a revisar un ejercicio más, pero en este formato, es decir, sin tabla de frecuencias. ¿Ya? Pero ahora ustedes lo van a hacer. Y ustedes me van diciendo cuál es la respuesta. ¿Ya? Yo les voy a decir, voy a presentar los datos y luego ustedes van a indicar, a ver un momentito, sala de espera. Ya. Entonces yo les presento estos datos. ¿Ya? Ahora ya tenemos calificaciones de 36 estudiantes. ¿Ya? Pero esta calificación, no se asusten, es sobre 10. ¿Listo? Pero igual, no son tan buenas notas, pero ya. Es ejemplo nada más, ¿no? Bueno, las calificaciones, dice, de 36 estudiantes, dice aquí. Las calificaciones de 36 estudiantes de matemática han sido las siguientes. Aquí están. Estas son 36 notas. ¿Qué se requiere? Calcule la moda, la mediana y la media aritmética. Recuerdan que el primer paso siempre es ordenar, ¿no? De menor a mayor. Ya está. Tomen estos y para no estar tomando estos datos, aquí ya lo tenemos ordenados. Entonces tomen esos datos. Ya, y yo espero, ustedes me dicen cuál es el resultado, cuál es la media aritmética, la mediana y la moda. ¿Listo? Y claro, ¿no? Cualquier consulta estoy a la expectativa, ya estoy aquí. A ver, empecemos. Me dicen ya, cuando ya tienen el dato, inmediatamente me interrumpen y ya está. La mediana es la 6, profesor. Ya, va un dato. Voy a tomar nota, ¿ya? A ver. Voy a habilitar una pizarra. Profesor, la moda sería el 5. Ya, vamos a ver un momentito, porque voy a tomar nota, un segundito, a ver qué hago esto. Ya, a ver. Voy a ponerle 1, sur 2. Listo, el segundo semestre. A ver, Profesor, la moda es la 5. ya, a ver, La vamos a ver. mediana es la Nombre y 6. resultado. A ver, nombre y resultado. Apellido. Profesor. Elmer Díaz, La Elmer mediana. Díaz, la A ver, mediana es la uno por 6. uno. Elmer Díaz, te escucho. Sí, la mediana es la 6. Mediana es 6. Ok, listo. Okay. Maridela Bravo. Eric.
La moda es el 5. Ya. La moda el Maribel, 5. ¿me dice? Maridela Bravo. Profesor, buenos días, Kiara. A ver, uno por uno. Estoy... Profesor, buenos días. Wait a minute, creo que no... Profesor, Ya no entendemos castellano. Paso a paso, uno por uno, haga su cola. Profesor, Maridela Oh, Bravo, yo le dije la moda era 5. sí, pues estoy tomando nota. Ya, entonces Maridela, muy bien. La mediana me dice que es 5, Maridela, muy bien. La moda, profesor, la moda. Ah, perdón, la moda, ya, sorry. profesor, Erika Seiko, profesor. Erika Seiko. profesor, Saiko. Ya, me dice que resultado. 5, las 5. Las 5 ¿Qué es profesor, es moda, moda. Kiara Monge, Las 5 es moda, profesor. Ya, pasa a Erika. ¿Quién más? profesor, Kiara Monge, profesor. A ver, ¿Me escucha? un momentito. Profesor, ¿me escucha? Kiara Monge, a ver. Profesor, ¿me escucha? Profesor, la moda es 5. Kiara Mediana es Monge. 5. Ahora uno por la... Ya, a ver, por favor. Profesor. Moda 5, mediana 5.5. Ya, no sé Sí. pues, quién es quién. Un número. Repito, ya hay una voz. La mediana es Se 5.5. llama Kiara. Profesor, profesor Kiara Monge, la moda es 5, Para eso la es por mediana es allá. 5.5. Profesor, Moda es 5 y mediana me dice 5.5. 5.5. Siguiente, nombre y Profesor. resultados. Maricruz López. Maricruz López. Ok. La media 5,6. Media aritmética 5,6. ¿Qué más? ¿Qué otro dato tiene Maricruz? Solo ¿Nada más? sacar la media, profesor. Listo. Otro estudiante. Profesor, Daniela Quispe, Daniela Quispe. media A ver, un segundito. aritmética me salió 5, Ya, a media ver. aritmética. Paciencia. Profesor, ¿me escucha? Daniela, media aritmética, ¿cuánto? 5,69. 5,69. Listo. ¿Algún otro cálculo? La moda, Ya, Daniela, la moda. ¿Cuánto le salió la moda? 5. 5. 5. Listo. ¿Qué más? Y la mediana, y la mediana es 5.5. 5 punto. 5. 5. Ok, listo. Otro estudiante. Profesor, Jean-Pierre. profesor, la mediana 5. Ya, la mediana es igual a 5. 5. ¿Qué otro dato? La media 5.5. La media aritmética es 5,5. ¿Qué más? Solo eso, profesor. Ya, listo. 2, 4, 6, 7. Uno más, a ver. Profesor, yo puedo corregir. Profesor, La mediana es 5.5. Profesor, A ver. ¿yo puedo decir lo que es la mediana? profesor, yo le... Nombre y dato. Erika Seiko. Ya está, Maridela y Erika, a ver, ya tienen la moda. Maridela, ¿qué más quieres La aumentar? mediana... Yo quiero acotar lo que es la mediana, profesor. Profesor. Maridela, estoy hablando con Maridela. Profesor, la mediana me ha salido 5.5 y la media 5.6. 5,5 Maridela y la media aritmética 5,6. Listo, muy bien. Erika, ahora tu turno, Erika. Profesor, buenos días. Quiero acotar lo que es la mediana. Me ha salido 5,6. 5,6, listo. Ya. Profe. Ya. Nombre. Tommy Mayo Vizcardo. Ya, dígame. Ya, la moda es 5. Ya, a ver, Tommy. Moda ¿cierto? moda Tommy. 5.
Mayua, ¿Ya? la, Sí, la sí. mediana, La mediana 5,5. 5,5. Luego, Ajá. La media aritmética 5,6. 5,6. Luego, Solo saca eso, profe. ya, muy bien. Listo, suficiente. A ver, vamos a revisar, ¿ya? Ya. Vamos a revisar. A ver, estábamos acá. Todos atentos, ¿ya? En realidad es sencillo, seguro que todos han sacado 20. La moda es 5, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este 5, aquí está, este Se 5 repite se varias. repite 2, varias. 4, 6, 8, 9 veces. Y no hay otra nota que se repita más de 9 veces, ¿no? Entonces fácilmente se determina que la moda es 5. Entonces, los que hemos visto, lo que hemos dicho, que la moda es 5, estamos bien. A ver, creo que todos han dicho que la moda es 5. A ver, moda 5, moda 5, moda 5, moda 5, moda 5. Ya está. Entonces, está entendido, ¿listo? No hay problema con la moda. La mediana es 5,5. ¿Recuerdan cuántas notas había? ¿Recuerdan? A ver, díganme cuántas notas había. 36. 36. Número par, ¿cierto? Entonces, Sí. de estos datos ordenados aquí, teníamos que encontrar los dos datos del medio. ¿Y cuáles son esos dos datos del medio? Eran 5 5 y y 6. 6. ¿Listo? Entonces, aquí está 5 y 6. Lo sumamos y lo dividimos entre 2. 11 entre 2 es 5, 5. Y vamos a ver, ¿no? ¿Quiénes? Creo que todos hicieron. Que es sencillo, listo. Muy bien. Y qué bueno, ¿no? 5, 5. A ver, a Elmer Díaz dijo 6. Entonces ya estamos, es 5, 5, ¿listo? Sí, profesor, luego Maritela, lo corregí. 5. Ya, muy bien, de eso se trata, ¿ya? De darse cuenta y corregirlo y en adelante ya, pues, hacerlo muy bien. Sí. Listo. Entonces, Maridela, muy bien. Mediana. Erika dijo 5,6. No, era 5,5. Kiara 5,5. Maricruz 5,6. Cuidado. Daniela 5,5. Jean-Pierre 5,5. Y Tommy 5,5. Listo. Entonces, asumimos de que está entendido, ¿cierto? ¿Ok? Vamos a ver ahora. La media aritmética. Es el promedio, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer pues, es sumar las 36 notas. Como no estamos con tabla de frecuencias, ¿cierto? Eso es lo difícil, ¿no? Ahora voy a sumar pues 36 notas. ¿Ok? Y eso lo voy a dividir entre el número de notas, entre 36. Entonces sumo todas las notas y me sale ¿cuánto? Seguro que les ha salido 205. Ya, entonces 205... Profesor, a mí me salió 205. ¿ya? Y lo dividimos entre el número de notas, en 36. ¿Cuánto sale? 5,69. Listo. Entonces vamos a revisar esto, ¿no? Del resultado, ¿ya? ¿Cómo nos salió? Media aritmética 5,69. A ver, ¿quién dijo media aritmética? Maridela 5,6. Listo. A un decimal no lo han hecho, ¿no? A 2 decimales les salía así. Así que no hay problema. Erika 5,6. 5,6 Maricruz. 5,69. Daniela lo ha hecho muy bien. Listo. Luego, Jean-Pierre 5,5. No. Tommy 5,6. ¿Listo? Entonces estamos. Pregunto hasta ahí. ¿Se entiende? ¿Está fácil o muy fácil? Díganme. Sí, está muy fácil, profesor. Ya está bien Perfecto. fácil. Profesor, se entiende. Que así sea el examen, ¿cierto? Sí, profesor. Ok, nada más que en el examen les voy a poner 500 datos. Ya bueno, para no discutir ya 499, ya listo, no hay problema. Pero vamos, ya como es cantidad, vamos a estar sumando esas 500, esos 500 datos. Profesor, Apague su, disculpe. Sí, apague dígame. su micrófono. Hola. Dígame. Profesor, una pregunta. Se tiene que poner, soy Kiara, profesor, ¿se tiene que poner con 2 decimales o solo uno? Lo que salga, cuanto salga. De preferencia,
se trabaja, como trabajamos con calculadora, se redondea a 2 decimales. Porque si trabajamos con Excel, como Ya, trabajamos profesor. pues unos decimales ilimitados, entonces lo redondeamos a 2 decimales. Ya, buena pregunta. Para que todo sea uniforme, Ya, profesor. vamos a redondearlo a 2 decimales. Si, ya saben, si me sale 5.6, ¿qué pondría? 5.60, ¿cierto? A 2 decimales siempre. ¿Listo? Profesor, Sí, me escucha. Soy Daniela sí, aquí, escucho. examen que vamos a dar la próxima semana. Usted dijo que los ejercicios, va a tomar ejercicios, y digamos que en la media aritmética venga 40 números para dividirlo. ¿Cómo se llama? Vamos a necesitar la calculadora, o sea, en nuestra mente nomás. No, pues tienen que utilizar pues una calculadora, de todas maneras, ¿ya? Pero Ya, ustedes profesor. vean, ya hay buena opinión, buena pregunta, buena intervención. Es que, ¿qué resulta? Es cierto, estamos en la era de la tecnología, todo y utilizamos y solucionamos el problema, pero nos olvidamos de los procedimientos. El día que nos quiten la tecnología ya no somos nada. Entonces, desde ese punto de vista es preferible aprender, ¿cierto? Y no olvidarnos los procedimientos, ¿no? Estas operaciones básicas, suma, división, multiplicación, etc., ¿no? Ahora, como quiera que en la educación básica ustedes han aprendido más de una manera de resolver estos ejercicios abreviadamente, etcétera, pues es una buena ocasión para ponerlo en práctica, para no olvidarse, ¿cierto? Porque en el curso de matemáticas generalmente enseñamos varias formas abreviadas de hacer estas operaciones básicas. ¿Listo? Los jóvenes, los adolescentes suelen decir, pues, son trucos, etcétera. Sí, pues, llámelo truco, como sea, pero nos ayudan a abreviar, es decir, a hacer la operación en un tiempo más breve. Ahora, en el examen, profesor, ¿qué hago? Utilice, ¿no? Yo no lo voy a ver, ¿cierto? Usted en su pantalla solamente se va, así como a mí me ven, ¿no? El rostro nada más y parte de repente del, digamos, del pecho, de la parte del tronco, ¿cierto? Nada más, ¿ok? Y no ven qué estoy haciendo con mis manos, etcétera, ¿no? No es bien, no ven qué estoy buscando en pantalla, igual, ¿no? Lo mismo me sucede, no voy a verlos. Entonces ustedes vean la mejor manera que les permita afianzar su aprendizaje. El objetivo, y voy a tomar un paréntesis, acabo de hacer un paréntesis, jóvenes, yo quisiera hacerme entender lo siguiente. Estamos en educación superior. El objetivo es adquirir una profesión, una herramienta con la cual voy a defenderme el resto de mi vida. Así que yo quiero tener la mejor herramienta para no tener problemas después, ¿cierto? Entonces, ese es el estudio de una profesión. En la educación básica entiendo, puede ser que esté equivocado, pero es lo que entiendo, de que la prioridad que era la nota. Yo recuerdo a mis padres, a mis abuelitos, que su preocupación era la libreta de notas en azul, por favor. A fin de año la libreta de notas en azul. Ese es el objetivo. Y encima, si tiene diploma ya, pues le daré un regalo. Nada más. O sea, nunca una pregunta, ¿qué ha aprendido? ¿Qué han entendido? A ver, José Luis, ¿qué has entendido de esto? Enséñame, etcétera. No, nada, simplemente la nota. ¿Qué tal? ¿Cuánto sacaste en tu examen? Eso era todo. Entonces, educación básica, ¿cuántos años son? Bueno, en mis tiempos eran menos, en nuestros tiempos de ustedes son más, porque ahora la inicial es obligatoria, ¿cierto? Hacen 3 años de inicial, hacen 6 grados de primaria, ya son 9, hacen 5, 9 y 5 son 14 años, me han dicho nota, 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 nota y nota. Entonces, llegamos a la educación superior y seguimos con nota, 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 nota. Profesor, es injusto que no me ha calificado, necesito un punto más, pero toda la preocupación es nota. No, profesor, ¿qué hago? Me falta un punto para aprobar, ¿qué tengo que hacer? No, ahí está preocupándose por la nota. Entonces, mi sugerencia es que
Va a ser difícil, entiendo, ¿cierto? No, no es fácil. Es deshacer ese constructo mental, es decir, cambiarlo. ¿Por qué? La primera clase hablamos, ¿no? La primera clase compartí mi opinión en este punto, ¿no? Dije, cuidado, la nota mínima aprobatoria en Futuro del Sur es 14, ¿cierto? Entonces, aprobé 14, no, no quiero hacer aguafiestas, pero es mi convicción, puede ser que esté equivocado. Un profesional 14 no tiene cabida en este tiempo. Se quiere al mejor, siempre se quiere al mejor. La sociedad espera al campeón, nada más. Entonces, desde ese enfoque, pues yo prefiero considerar un examen como un medio para saber qué me falta aprender. Tengo 18, profesor, festejo, no. Pregúnteme, ¿cuáles son esos 2 que me faltan aprender? Y así, ¿no? Ese enfoque, ¿no? Lo digo como comentario, ojalá sea bien recibido, ¿ok? Eso ya lo deciden ustedes, ¿no? Una sugerencia nada más. Una sugerencia que proviene, pues, de la experiencia, proviene de la visión del mercado actual, etcétera. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Ya? Ustedes incluso pueden utilizar Excel. Y a los 30 segundos me dicen, profesor, ya está resuelto el examen. A los 2 minutos ya está resuelto el examen, profesor. Ya pues, ¿qué voy a decir? Si la calificación es el resultado, a veces el procedimiento, pero el procedimiento por medio virtual va a ser un poco complicado controlar. Entonces, yo lo dejo a su consideración y gracias a la señorita que se refirió a ese tema. ¿Ya? Mi sugerencia es que aprenda a hacer, aprenda, no se esclavice de un aparato. ¿Ya? Y es complicado cuando uno se limita a la tecnología. Recuerdan que en la primera clase les comentaba, a ver, yo estoy, qué sé yo, quiero hacer un retiro de una cuenta bancaria. Antes era fácil, ¿cierto? Ahora, desde que apareció el bendito sistema, normalmente estoy ya llegando después de una cola y la señorita me dice, señor, disculpe, no hay sistema. Y sin sistema se cayó el mundo. O sea, usted, señorita, no tiene otra manera de atender a mí que soy su cliente, ¿cierto? Tiene. Tome nota, después ya lo ingresará al sistema, qué sé yo, busque una salida. Para eso ha estudiado, para eso ha aprendido. No ha estudiado una profesión para ser esclavo de un teclado, ¿cierto? Eso lo digo mentalmente, obviamente no lo va a decir la señorita eso, ¿no? por consideración primero, ¿ok? Entonces, no. Desde ese punto de vista, hay que tomar la decisión, cómo vamos a actuar en una situación de evaluación. ¿Listo? Entonces, esa recomendación. Por eso estamos haciendo estos ejercicios, para incidir en el entendimiento, ¿ya? Lo importante es entender, aunque les caiga gordo, voy a repetir constantemente. Primer paso, entienda bien. Mientras no entienda bien, no avance. El segundo paso ya es la práctica. Si usted entendió mal y practica lo mal que ha entendido, aprendió mal. Entonces, para no aprender mal, es mejor entiendo bien, me demoro si es posible, pero entiendo bien y empiezo a practicar. Esa es la idea, ¿listo? Y, insisto nuevamente, gracias por esa consulta que abordaba este tema. Tengan en cuenta eso, por favor. Así que estamos en el primer año y vamos a ser unos profesionales diferentes, ¿ya? Mi preocupación actual, yo estudiante, es aprender. Aprobar, bueno, como voy a aprender, como están viendo ahora, ¿no? Los estudiantes que han participado, ya pues sacaron 20, ¿cierto? ¿Ve? ¿Por qué? Porque entendieron, ¿cierto? Muy bien, listo. Ahora, resulta de que hemos trabajado con 36 datos y pudimos hacerlo, ¿cierto? ¿Cuánto nos demoramos? Creo que 5 minutos. ¿Ya? Pero ¿qué tal? Hace rato dije, ¿y qué tal si son 500 datos? Imagínense, dato por dato, ingresar a la calculadora. Por ahí digito mal un número y se complicó todo. O me olvido un dato y se complicó todo.
¿Hay una manera más segura? Sí, hay muchas maneras, pero yo, como es el curso básico, entonces les dije, la otra herramienta es la tabla de frecuencias. Entonces, a continuación vamos a desarrollar paso a paso, haciendo un resumen de lo que hicimos la clase anterior, paso a paso en una tabla de frecuencias. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, Sí, profesor, justo le iba a decir eso. estos ejercicios serán para entender cómo es. Listo, ya lo hicimos, ¿no? Hemos hecho un ejercicio, ustedes en un tiempo menor de lo esperado, me alcanzaron, me hicieron saber las respuestas y estaba muy bien. Así que andamos muy bien, listo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver este caso, ¿ya? Estamos aquí, vamos a ver. Ahora hablamos, atención aquí, ¿ya? Vamos a hacerlo en pantalla, ¿no? Ya no hay pizarra. Ejercicio con datos agrupados. Ya, con datos agrupados. Y a partir de la primera tabla, ustedes van a hacer los cálculos, ¿ya? ¿Okay? Nos sobra tiempo, así que no hay problema. Está planteado el ejercicio así. A ver, dice, una empresa, perdón, mejor utilizo mejor utilizo el resaltador, disculpen. Aquí. Ya, ahora sí. Mejor utilizo este resaltador. Y digo, a ver, una empresa que fabrica baterías recargables, ¿ah? Una empresa que fabrica baterías recargables, necesita saber el rendimiento de sus baterías, cuánto rinden, ¿no? Cuánto dura la batería para las siguientes recargas. Dice, necesita saber el rendimiento de su producto. Y para eso, la empresa separa una muestra de 100 baterías. De toda su producción, ha elegido 100 baterías al azar, ¿no? De esas baterías recargables. ¿Listo? Ya, entonces, ya ha separado una muestra de 100 baterías recargables. Y esas 100 las prueba, bueno, y toma nota, cada batería cuántas horas dura, ¿sí? Dice, ¿no? Y los prueba ¿en qué? En juguetes, ¿sí? Para saber cuántas horas funcionaría cada batería antes de que necesite ser recargada nuevamente. Ese es el planteamiento, ¿ya? Ese es el planteamiento, ese es el caso. Entonces, han hecho esa prueba, las baterías los han puesto en juguetes y desde que han prendido cada juguete han controlado el tiempo, ¿no? Cuánto tiempo dura cada batería. Ahora, esos datos, los datos obtenidos en horas, cuántas horas dura cada batería, fueron los siguientes, aquí están, ¿no? Aquí están. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 4, 6, 8. Son 100 baterías, están los 100 datos. Entonces, la primera batería, digamos, duró 28 horas, la otra 14, la mitad nada más, la otra 30, la otra 47, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, ahí están los datos. Con 100 datos, ya la cosa va a ser más seria, ¿no? Mejor utilizo la técnica de los datos agrupados. Ya voy a agrupar en tabla de frecuencias. Porque si en tabla de frecuencias hago con datos no agrupados, voy a utilizar 100 filas. Hoja tras hoja tras hoja, ¿no? Entonces mejor agrupo, pues. Como hemos practicado, hemos aprendido con datos agrupados, entonces vamos a poner en práctica esa, ¿qué tal nos va? Recuerden que la tarea les dejé así, ¿ok? Y algunos estudiantes, esta es la primera tarea, el primer ejercicio, obviamente tenían dudas, y yo atendí varias llamadas telefónicas, ¿no? Y tenía que absolver las dudas, ¿cierto? Ese ejercicio es para entender. Como hemos entendido, algunos en mayor grado, otros de repente en menor grado, ahora es la oportunidad para aplicar eso, ¿ya? Entonces, veamos. Ya están los datos, ahora, ¿cómo los agrupo? ¿Cuál es el procedimiento? Volvemos a lo que hicimos en la clase cuando abordamos ese tema. Paso 1. En matemática es importante ese procedimiento.
por lo menos en las primeras veces cuando se está aprendiendo. ¿Ya? Es importante, no soslayen, que si es que les parece aburrido, no, la primera vez para entender está bien. Después ya como entendió, ya puede abreviar bastantes pasos, ¿no? Puede, digamos, soslayar algunos pasos. Veamos. Dice, primer paso, a ver, primero debemos armar la tabla de frecuencias, la tabla de distribución de frecuencias. Eso es lo primero. Tenemos que hacer nuestra tablita, ¿no? Pero para hacer esa tabla necesitamos hacer unos cálculos, ¿no? Tenemos primero que calcular, que para esto calculamos el número de intervalos. ¿Cuántas filas voy a utilizar? Sin agrupar necesitaba utilizar 100 filas. Entonces voy a agruparlos, ¿no? ¿Cuántos intervalos? ¿Y qué ancho, qué tamaño va a tener ese intervalo? ¿Ya? ¿Ok? ¿Se acuerdan? El ancho de clase, ¿ok? Ya está. Entonces, reitero, primero calculamos el número de intervalos, el número de grupos, como los voy a agrupar, esas horas de cada batería, ¿cierto? Entonces, a eso se llama intervalo, el número, cuántos van a ser, cuántos grupos. Y de qué ancho, de qué tamaño van a ser esos grupos. ¿Listo? Entonces, teníamos alguna fórmula referencial, ¿cierto? Y aquí lo vamos a usar. Primero, el número de intervalos, este número de intervalos. ¿A qué es igual? Dice, es igual a la raíz cuadrada del número de datos que tenemos. ¿Cuántos datos tenemos? 100. En este caso, dice, la muestra es 100 datos. Por lo tanto, ¿cuál es la raíz de 100? 10. Fácil. ¿Listo? Pero a veces esa raíz cuadrada no es un número exacto. Como en nuestra muestra es de baterías, pues no haber pues media batería, un cuarto de batería, no, tiene que ser el número exacto. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando el resultado de esta raíz cuadrada nos sale con fracciones, es decir, no nos sale exacto, con decimales, si quieren, lo que hay que hacer es esto, ¿no? Dice, recuerda que el resultado es un número no exacto, se debe aproximar. ¿Qué es aproximar? Bueno, entre nosotros decimos redondear. Entonces redondeamos a un número entero. ¿Por qué? Porque las baterías son enteros, no hay fracciones de baterías. Listo. De notas de estudiantes, las notas también son enteros, ¿cierto? ¿Ok? Ya está, así. Y profesor, si es que las notas están con 2 decimales, ya pues está bien, ¿cierto? Hay que considerar también eso. En este caso, como es el número de intervalos, es el número de grupos, no vamos a poner medios grupos, un cuarto de grupo, nada, sino tiene que ser un número entero. Entonces, aproximamos, es decir, redondeamos. En el caso del ejemplo, es un número entero, así que, qué bien, ¿cierto? Es 10. Estamos diciendo que va a haber, esos 100 datos, vamos a digamos, reunirlos en 10 grupos. ¿Ya? Y dice, ¿no? Vamos a ver. Ahora el tamaño de intervalo, el tamaño, el ancho de clase, ¿no? El tamaño de intervalo. ¿Qué hacemos para determinar ese tamaño de intervalo? Dice, restamos el dato de menor valor al dato de mayor valor. Es decir, encontramos cuál es el mayor número de horas que ha durado una batería y encontramos cuál es el menor número de horas que ha durado una batería. El mayor menos el menor, ese es el primer cálculo, ya dice. Por eso dice acá, restamos el dato de menor valor al de mayor valor y luego lo dividimos por el número de intervalos. ¿Cuántos números de intervalos será? 10, ¿cierto? Ya hemos calculado 10. Entonces, para nuestro ejemplo, a ver, aquí, para nuestro ejemplo, el dato de menor valor es 11. ¿Ya? Si nosotros vemos, a ver, vamos a ver acá, todo rayado va a aparecer. Ok, este cuadrito que está en fondo oscuro, ok, ahí encontramos el de menor, es 11, ¿cierto? Y eso es lo que hemos determinado aquí. Entonces decimos, dice, para nuestro ejemplo, el dato de menor valor es 11.
es 11. Y el de mayor valor es 50. La batería que duró más, duró 50 horas. La batería que duró menos, duró 11 horas. Entonces, restamos, ¿cierto? 50 menos 11. Para calcular el tamaño del intervalo, el ancho de clase, restamos al dato mayor, le restamos el dato menor. ¿Ok? Y eso lo dividimos entre el número de intervalos, lo que hemos calculado acá, 10. Entonces me sale 50 menos 11 es 39. Entre 10, fácil, ¿no? Un punto decimal antes. De 39, 3.9. Y como no hay tamaños en fracción, lo aproximamos, lo redondeamos. 4. Entonces dice, como el resultado es un número decimal, debemos aproximar, redondear a 4. Entonces ya tenemos los dos datos que esperábamos, que necesitábamos. ¿Ya? Dice aquí que hay que calcular el número de intervalos y hay que calcular el tamaño del intervalo. Hemos calculado el número de intervalos y ¿cuánto era? 10. Hemos calculado el tamaño del intervalo y 4. Ya está. Ya tenemos datos. ¿Listo? Ahora, eso significa que podemos proceder al siguiente paso. Acuérdense el procedimiento. No nos olvidemos. ¿Ya? Paso 2, ¿cierto? A ver. Paso 2. Ya está. A ver, vamos a hacer esto. Ya. Comenzamos a armar pues nuestra tabla, ¿cierto? Ya tenemos los datos, comenzamos a armar nuestra tabla. ¿Ya? Dice aquí, comenzamos a armar la tabla por el dato de menor valor y le vamos sumando el tamaño del intervalo, así. El dato de menor valor es 11. Entre 11 y 15 hay 4 datos, entonces ya 15. Luego vamos, ¿no? El siguiente intervalo. De 16 a 20, de 21 a 25, de 26 a 30, de 31 a 35, de 36 a 40, de 41 a 45 y de 46 a 50. ¿Cuántos intervalos tenemos? Habíamos calculado 10, ¿recuerdan? Pero resulta que en 2, 4, 6, en 8 se acaba. Ya está, qué bueno, ¿cierto? Entonces aquí por eso dice esto, ¿no? Hay que considerar. Como vemos, tenemos 8 intervalos. Para un ancho de 4, ¿ok? Tenemos 8 intervalos nada más. Habíamos calculado 10, por eso dice aquí, de los 10 que calculamos. Perdón, mejor lo resalto con esto. De los 10 que calculamos, para nosotros es suficiente 8. Aquí están, en 8 están todos los datos. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? ¿Por qué no nos salió exacto? Dice, esto se debe a la aproximación que realizamos. Esto se debe al redondeo que hicimos. Porque el resultado era 3.9 y nosotros le hemos puesto 4. Entonces, por eso es que ya no sale exacto, ya no salen los 10. Ahora sale 8 nada más, 8 intervalos. Entonces ya está nuestra primera columna, o sea, la primera columna de nuestra tabla de frecuencias ya está elaborada. ¿Ya? Entonces recordamos, primer paso, calcular el número de intervalos. Segundo paso, calcular el ancho del intervalo. ¿Listo? Y con esos dos datos ya ordenamos, empezamos a hacer nuestra tabla. La primera columna de la tabla es en los intervalos, ya determinamos, ¿cierto? Las clases, si también se llaman clases, recuerdan. ¿Ya? ¿Cuántas clases tenemos aquí? Tenemos 8 clases.
¿Y cuál es el ancho de cada clase? Es 4. En otras palabras, ¿cuántos intervalos tenemos? 8 intervalos. ¿Cuál es la amplitud del intervalo? 4. En realidad nos salió 3,9, pero lo hemos redondeado a 4. Y ese redondeo ha distorsionado esto, ¿no? Habíamos calculado 10 intervalos, 10 clases, pero resulta que con 8 ya fue suficiente. ¿Listo? Hasta ahí estamos, ¿cierto? Vamos a continuar. Por favor, como insisto constantemente, si hay algo que no se entiende, pues interrúmpanme y volvemos a explicar. Pero igual, al final, de hecho que va a haber tiempo, vamos a repetir el ejercicio, ¿ya? Para tener claro todo. A ver, entonces continuamos. Ya hemos hecho una columna. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a hacer otra columna. Le vamos a sumar otra columna. ¿Recuerdan? La siguiente columna ya es la frecuencia. Por eso se llama tabla de frecuencias, ¿no? ¿Ok? Y dice aquí así. A ver. Después, dice, después de hacer esa primera columna, es decir, de los intervalos o de las clases, después contamos el número de datos que estén dentro de cada rango. Esto se llama la frecuencia absoluta. Por ejemplo, entre 11 y 15 horas, aquí en este primer rango, en este primer intervalo, en esta primera clase, hay 9 baterías, ¿no? Que duraron entre 11 y 15. Hay 9 baterías. Entonces ponemos 9. ¿De dónde sacamos esto? ¿De dónde contamos esas 9? ¿Cierto? Otra vez tenemos que ir a este cuadrito. Aquí tienes que contar. ¿Cuántos son 11? De 11 hasta 15, ¿no? Entonces, en ese intervalo sumamos y decimos esto, ¿no? De 11 a 15 hay 9. ¿Listo? Entre 11 y 15 hay 9 baterías, ¿cierto? Que duran entre 11 y 15 horas. Entre 16 y 20 horas hay 20 baterías. Entre 21 y 25 hay 13 baterías. Eso se llama frecuencia absoluta. ¿Cuántos datos hay en ese grupo, en ese intervalo, en esa clase? En la clase de 26 a 30, en el intervalo de 26 a 30 horas de duración, ¿cuántas baterías están? 10 baterías. En el siguiente intervalo, en la siguiente clase, entre 31 y 35, ¿cuántas son? 13. Y así vamos completando, ¿no? Aquí la cuestión es sumar los datos, nada más. La frecuencia, por eso se llama, en este caso, la columna de frecuencias absolutas. Es decir, absoluta significa dentro de ese universo, de ese pequeño universo, de esa clase, de ese intervalo. Entre 36 y 40 hay 18 baterías. Luego, entre 41 y 45 hay 9 baterías. Y finalmente, entre 46 y 50 hay 8. Y si sumamos todo esto, tiene que salir 100. Porque estamos considerando todos los datos. Tiene que salir 100. Para comprobar, lo sumo. ¿No? Al aprender en nuestros primeros pasos, disculpen la expresión, hay que comprobar siempre, ¿no? Por ahí nos olvidamos de un dato y todo el resto del cálculo, al final voy a tener que empezar de cero otra vez. Entonces, para no repetir, mejor voy comprobando uno por uno. Sale 100, entonces sigo adelante, ¿no? Voy bien. Listo. Ya tenemos 2 columnas. La primera, llámelo intervalos, llámelo clase, en este caso le hemos puesto lo que es, ¿no? Tiempo de duración de las baterías, ¿no?
La segunda columna ya es la frecuencia absoluta. ¿Qué significa? Significa cuántos datos hay en cada intervalo. ¿Cuántos datos? Ya tenemos, así que está sencillo. Hasta ahí, fácil. Luego, tercer paso. ¿Ok? A continuación dice, hallamos la marca de clase. Entonces revisamos nuestra teoría, pues, ¿qué era marca de clase? Sí, recuerdo que dijimos, ¿no? Entonces, la marca de clase, vamos a ver, dice aquí, ¿no? A modo de recuerdo. A continuación, hallamos la marca de clase. Sacando el promedio de cada uno de los intervalos. Es decir, sumando los dos intervalos y luego dividiéndolos entre 2. Es decir, 11 más 15, 26. Entre 2, 13. ¿Listo? Aquí en este cuadrito que presento estoy poniendo, está aquí una columna, esto olvídenlo, ¿ya? Esto es para otros cálculos. Ya, esto no va a ver, es más, ya no lo voy a repetir en los siguientes cuadros. Ya, ahora consideremos que tenemos, por favor, solo consideramos, hemos hecho esta primera columna, listo. Ya hemos hecho esta segunda columna. Y esta sería la tercera. Consideremos que tenemos 3 columnas nada más. Estamos hablando de la tercera columna que sería una marca de clase. Esto no lo vamos a considerar. Esto no. Listo. Entonces, con ese alcance, vamos calculando, ¿no? Decimos, a ver, aquí. Siguiente intervalo es de 16 a 20. Yo quiero saber la marca de esa clase, ¿no? Intervalo, clase, es lo mismo. ¿Qué hacemos? 16 más 20 son 36. Entre 2, 18. ¿Listo? Seguimos. 21 más 25, 46. Entre 2, 23. Fácil, ¿cierto? Cuarto intervalo, cuarta clase, 26 más 30 son 56. Entre 2, 28. A veces lo fácil aburre, a veces cansa, ¿no? Pero igual, estamos en aprendizaje, así que paciencia. 31 más 35, ¿cuántos son? 66. Entre 2, 33. Luego, ya se me acaban hasta los colores, a ver. 36 más 40 son 76, entre 2, 38. 41 más 45 son 86, entre 2, 43. Y finalmente aquí está, ¿no? El ejemplo. 46 más 50, aquí está. 46 más 50. Entre 2, 48. ¿Dónde está ese 48? Aquí. Ya tenemos 3 columnas. La primera columna es de los intervalos. La segunda columna es la frecuencia absoluta de cada intervalo de cada clase. Y la tercera columna es la marca de clase, es decir, el promedio del límite inferior más límite superior entre 2. Ya, entonces ya tenemos esas 3 columnas. Y ya pues, seguimos adelante. A ver cómo nos salió la tabla, cómo nos quedó. ¿Verdad? ¿Ok? Aquí está. Dice a continuación. A ver, vamos a ver. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Multiplicamos la frecuencia absoluta. Vamos a nuestra cuarta columna, ¿ya? Habíamos hecho solo, vamos a ver. Habíamos hecho hasta acá. Nos quedamos en 48, ¿recuerdan? Ok, eso teníamos. Ahora vamos a hacer una columna más. Y a esa columna le vamos a llamar frecuencia absoluta por marca de clase. Es decir, vamos a multiplicar 9 por 13, 20 por 18.
Ya está. Entonces, vamos a hacer eso. Por eso es que dice aquí, multiplicamos la frecuencia absoluta por la marca de clase. Este dato es necesario para poder luego hallar las medidas de tendencia central. Listo. Entonces hacemos pues, es sencillo, había dicho es multiplicar, ¿no? Frecuencia absoluta por marca de clase. 9 por 13, 117. 20 por 18, 360. 13 por 23, 299. 10 por 28, 280. Y así, ¿no? Al último, 8 por 48, 384. Entonces, con esto ya tenemos 4 columnas de nuestra tabla de frecuencias. Ya tenemos 4 columnas. ¿Listo? Siguiente. Dice, a continuación, ahora, hallamos la frecuencia absoluta acumulada, una quinta columna. ¿Ya? Hallamos la frecuencia absoluta acumulada. Para ello, ponemos el primer dato, dice, aquí está, vamos a resaltarlo, dice, a continuación, hallamos la frecuencia absoluta acumulada, para ello ponemos el primer dato de frecuencia acumulada, y a partir de la segunda fila vamos sumando la frecuencia anterior. Es decir, cuando es acumulada es suma. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, trabajamos solo con esto, ¿no? Con estos datos, con la columna de frecuencia absoluta. Vamos a acumular, vamos a sumar. ¿Y eso dónde va a estar? Aquí, en esta columna que se va a llamar también frecuencia absoluta, pero acumulada. ¿Cómo se hace? Sencillo. En la primera clase, en el primer intervalo, ¿cuál es la frecuencia absoluta? Es 9. Entonces, hasta ahí ya tenemos 9. Acumulamos 9. ¿Listo? En la segunda clase, en el segundo intervalo hay 20. Entonces ya acumulamos 20 más 9, 29. Ya ponemos la frecuencia absoluta. Aquí está, ¿no? 20 más 9. Para el tercer dato, en el tercer intervalo, en la tercera clase hay 13 baterías que tienen una duración dentro de ese rango, ¿no? De 21 a 25. Acumulamos, hasta ahí ya son 3 datos, 9 más 20 más 13, 29, 42, ¿cierto? Entonces aquí está. Teníamos ya 29 más 13, aquí está, 13 más 29, 42. Si quieren acá mismo, 9 más 20, 29 más 13, 42, ya está. Eso le pongo como frecuencia acumulada hasta el tercer intervalo. Hasta el tercer intervalo, hasta la tercera clase, ya se acumulan 42 baterías. Hasta la cuarta clase, ¿cuántos se acumulan? A esos 42 que tenía hasta la tercera clase, le sumo la frecuencia de la cuarta clase. 42 más 10, 52. 52. Aquí está 10 más 42. En la clase número 5, en el quinto intervalo, ¿cuál es la frecuencia absoluta? Es 13. Entonces, sumamos 13 más 52 que quedaba. ¿Cuál es el resultado? 13 más 52, 65. Acá no está tan claro, pero aquí está 65. Así, 13 más 52. En el siguiente tenemos, en el siguiente intervalo, en la siguiente clase aquí, que sería la sexta clase, tenemos 18 de frecuencia absoluta. Significa que en ese grupo hay 18 baterías. Esos 18 lo acumulo, lo sumo a los 65 y me sale 83. Perdón.
me sale 83. ¿Qué he hecho? Sumar 18 más 65. Aquí está, 18 más 65. En el penúltimo intervalo, en la penúltima clase, aquí, entre 41 y 45 horas hay 9 baterías. Entonces, como ya tenía hasta el intervalo anterior ya tenía 65, ¿qué hago? Lo sumo. Pues. Esos 9 lo voy a sumar a los 60, perdón, a los 83, disculpe. A los 83 anteriores y digo, 83 más 9, 92. Que he sumado 9 más 83. Y finalmente, ¿no? Finalmente, a ver qué color utilizo. Voy a utilizar este color. En el último intervalo, en la última clase, entre 46 y 50 horas, ¿cuántas baterías hay? Hay 8. Esos 8 los vamos a sumar a los 92 que ya teníamos. 8 más 92. 8 más 92 es 100. Comprobado. Ahí están ahora las 100 baterías. ¿Listo? Entonces, a eso se llama la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Sumamos nomás las frecuencias absolutas. Acumulamos, ¿no? Al final demostramos que aquí, si sumamos todo esto es 100. Y el resultado aquí es 100, total 100. Son 100 baterías. Ya tenemos 5 columnas. ¿Ya? Y con eso ya manejamos. Vamos a ver. Aquí están nuestras 5 columnas. A ver, primero, la columna de los intervalos, ¿cierto? O clases, ¿no? Segundo, la columna de las frecuencias absolutas, es decir, cuántas veces se repiten, o sea, cuántas baterías hay en cada grupo. Al final tengo que hacer esto, es importante, esto lo voy a subrayar con el color negro. A ver, esto es importante, esta fila. Al final sumamos, ¿no? Sumamos la frecuencia absoluta, son 100. Después hicimos marca de clase, ¿no? Esa es la otra columna. La tercera es la marca de clase. La cuarta columna es una multiplicación. Multiplicamos la frecuencia absoluta por su marca, ¿no? De clase. Entonces nos sale esta cuarta columna. Ese producto lo sumamos y va a tener, la segunda sumatoria va a ser 2.940. La primera fue 100. Y la última columna que acabamos de calcular, lo hemos llamado frecuencia absoluta acumulada. Hemos acumulado, hasta el último intervalo ya estaban los 100, ya está. Entonces está perfecto. Nuestra tabla ya está hecha, ¿ya? Paso a paso nos hemos demorado 9 minutos, ¿ya? Lentísimo para entender, ¿no? Para hacerme entender. Ya está. ¿Listo? Ya está. Ahora, a partir de aquí, sale todo. De este cuadro ya está todo. Primer cálculo. Vamos a calcular ahora estas medidas de centralización. Dice aquí, ahora calcularemos la media, mediana y moda, usando esa tabla que hemos armado. Aquí está la tabla, ¿no? Ya está más pequeña para que entre en la diapositiva. Aquí está lo que hay que hacer. Lo importante es estos totales. Primero, la media aritmética. ¿Cómo calculamos? Recuerdan que la fórmula dice, acá vamos a revisar, dice, la media es el promedio de los datos obtenidos. Para eso dividimos el total obtenido de la frecuencia absoluta por marca de clase para el número de datos, por el número de datos. La fórmula es esto, ¿no? La multiplicación de la marca de clase, ¿ok?
por la frecuencia absoluta. ¿Ya? Entonces estamos haciendo marca de clase por la frecuencia absoluta, etcétera, marca de clase, etc. Al final, ¿qué hacemos? Reemplazamos datos. Bueno, esta multiplicación que habíamos dicho de 9 por 13 es 117. Y aquí ponemos 117. En la segunda clase, 20 por 18 es 360. 117 más 360. En el tercer intervalo, 13 por 23 es 299. Sumamos más 299. Y así, el último que es 8 por 48 es 384. Puntos suspensivos más 384. ¿Y cuántos datos son? Los dividimos entre 100. Esa es la media aritmética. Hacemos esta sumatoria en el numerador, todo esto. ¿Dónde lo tenemos? Lo tenemos en la tabla. Aquí está. Hemos sumado todo esto. Por eso es importante este total. Por eso era importante este total. ¿No? Ya no necesitamos estar haciendo estas sumatorias. Ya no. Ya tenemos el total. 294 entre 100. La media aritmética o el promedio es esto, 2.940 entre 100, 29.40 horas. Ese es el promedio de las 100 baterías, el promedio de duración. ¿Ya? Entonces ya no necesitamos hacer, cuando no hicimos nuestra tabla de frecuencias, recuerdan, aplicábamos esta fórmula dato por dato, etcétera, pero igual nos salió, ¿cierto? Ahora, de esta tabla extraemos estos dos datos nada más, este dato y este dato. Hacemos un cociente, una división, este es el promedio. Para eso nos sirvió esta tabla. Para no complicarnos con una fórmula extensa. Imagínense, 100 datos aquí en el numerador, imagínense. Entonces, para eso hicimos esta tabla. Conclusión. Conclusión. El promedio de horas que dura la batería recargable es de 29.40. ¿Ok? Ojo, no es 40 minutos. Ese 40 es la fracción de una hora. Está dado en horas, por eso dice horas. 29.4 horas. No significa 29 horas con 40 minutos. 40 de 60, ¿cuánto sería? 2, 4, sería 66. Entonces sería 29 horas, ¿no es cierto? Y el 66% de una hora. Ese es el 40. ¿Listo? Ya, entonces, finalmente es 29.40 o 29.4 horas. Habíamos dicho hace rato de que siempre lo vamos a hacer a 2 decimales. Entonces ponemos 40. ¿Ya? Ya está la media aritmética. A partir de esa tabla, ¿qué hicimos? Dividimos la sumatoria de la frecuencia absoluta por marca de clase. Esta sumatoria lo dividimos entre la sumatoria de la frecuencia absoluta, es decir, 100. Lo dividimos entre 100. Y es lo que hicimos acá. 2940 entre 100, 2940. Es el resultado, es la media aritmética. Fácil. Ahora, el otro dato, pues, la mediana. ¿Recuerdan? O sea, teníamos que ordenar esos 100 datos. Una fila de 100. Buscar, como son 100 datos, buscar los dos datos del medio, sumarlo y dividir entre 2 es lo que teníamos que hacer. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la fórmula aquí a través de la tabla? Vamos por partes. Entonces dice, se puede decir que la mediana es el dato que se encuentra en la mitad de todos los datos. Es lo que sabemos. Entonces, esta es la fórmula de la mediana. La mediana, el límite inferior, ¿ok? Más un cociente, ¿no? El n, el 2, la frecuencia, menos 1, y al final, esto lo dividimos
por la frecuencia absoluta. Y lo multiplicamos por A. Vamos a ver cómo funciona eso. Dice, el LI, acá, es el límite inferior de la clase donde se encuentra la media teórica. Entonces, teóricamente, acuérdense, acá, consideramos eso. ¿Ok? Vamos a ver. Tiene que ser, acuérdense, ¿dónde está, en qué clase, en qué intervalo está la mediana? En aquel intervalo que está, es inmediatamente superior, ¿cierto? En frecuencia acumulada, inmediatamente superior a la mitad. ¿Cuántos datos son? 100. ¿Cuál es la mitad? 50. El monto, la frecuencia inmediata superior, ¿dónde está? Aquí. Por eso es 52, mayor que 50. Entonces vamos a considerar este intervalo. Aquí está la mediana. Trabajamos con esos datos nada más. El resto de la tabla no. Trabajamos con esos datos. Entonces veamos, ¿no? El límite inferior de esa clase, en este caso, es 26, ¿cierto? ¿Ya? Y vamos reemplazando. Aquí está la fórmula y vamos reemplazando. Primer dato dice, límite inferior, ¿cuánto era? Aquí el límite inferior de este intervalo, 26. Ponemos 26. Ok, luego dice, a ver acá la teoría, el límite inferior de la clase donde se encuentra la media teórica, es la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase media, ¿cierto? No, de la amplitud de la clase. Ahí, la amplitud de clase. Ya hemos determinado. Ahora, identificamos ahora la fila con el intervalo de datos que se encuentra en la mitad de todos los datos. Para esto dividimos 100, dice, ¿no? Que es el total de datos para 2, entonces sabemos que el dato de la mitad se encuentra en la posición 50. ¿Y dónde está la posición 50? ¿No? El cual está dentro del cuarto nivel, está en este cuarto nivel, es lo que decía. Segundo paso, identificamos su límite inferior, 26, ¿cierto? Identificamos su límite inferior de esa clase, y en este caso es 26, y aquí hemos puesto los 26. Tercero, identificamos su frecuencia, ¿cierto? Con inferior, el límite anterior al posterior, dice. Entre paréntesis, la frecuencia anterior a la clase, que es, en este caso es 42. O sea, anterior a esta clase, a este intervalo, ¿cuál es el intervalo anterior? Es este. ¿Y cuál es la frecuencia de ese intervalo anterior? Es 42. Entonces, en este caso es 42. ¿Listo? Entonces, 102, aquí está, reemplazamos acá, ¿no? Esto, el anterior, la frecuencia anterior es 42. ¿Listo? Cuarto paso, identificamos la frecuencia, ¿cuánto es? 10, ¿cierto? Identificamos la frecuencia de esta clase, la frecuencia es 10. Entonces, aquí está, cuarto, identificamos la frecuencia absoluta de ese intervalo, de esa clase, y es 10, ¿cierto? Y aquí en el cuadrito ya lo he puesto con una flecha incluso. Es 10. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Dice, finalmente, calculamos la amplitud de la clase, ¿no? Calculamos la amplitud de la clase restando 30 de 26. ¿Listo? Es decir, aquí tenemos los límites, ¿cierto? Es de 26 a 30. Mejor lo resalto con otro color. Aquí tenemos el ancho del intervalo.
Límite inferior 26, límite superior 30. Entonces restamos 30 menos 26 es 4. Por eso dice, finalmente calculamos la amplitud de la clase restando 30 de 26, que es igual a 4. Hacemos esa operación y nos va a salir 29.2. Entonces, esa es la mediana. ¿Listo? Y finalmente, el último dato es la moda. Entonces dice aquí, ¿qué es la moda? Por concepto es el dato que más se repite. Hay una fórmula, sí. En el cuadro que teníamos las 100 horas, podíamos identificar probablemente si ordenábamos, ¿cierto? ¿Ok? Por número de veces que se repite. Entonces podemos visualizar. Pero si son un número mayor de datos, ¿qué hacemos? Aplicamos esta fórmula. Y aquí, como pueden apreciar, he pretendido ser muy explícito y está hasta con las flechas, de dónde sale, con las explicaciones, paso por paso. Primero, segundo, tercero, cuarto, ¿no? Ok, perdón, y acá quinto, ¿cierto? Y ya está. Vamos a ver ya cómo nos sale. Esta fórmula, la moda, es igual a este dato. Esta fórmula. ¿Ya? Entonces decimos, primero, el límite inferior de la clase es LI, ya sabemos. FI menos 1 es la frecuencia de la clase anterior, dice, es la frecuencia absoluta acumulada inferior, es decir, anterior, ¿cierto? Estamos hablando de este 9, ¿cierto? Luego, FI más 1 es la frecuencia absoluta acumulada posterior a la amplitud. Es decir, estamos hablando de este dato. Entonces tenemos eso, tenemos identificado eso, ya procedemos, ¿no? Paso a paso. Primero, dice, identificamos la fila cuyo intervalo tenga el mayor número de datos. Entonces los intervalos, ¿no? Los intervalos, ¿cuál tiene más datos? Aquí, la frecuencia absoluta. ¿Cuál tiene más datos? Este intervalo, esta clase tiene 20 datos. Los demás tienen menos de 20. Entonces, está claro, vamos a trabajar con este intervalo. Aquí está la moda. ¿Listo? Entonces, veamos. Dice otra vez, primero identificamos la fila cuyo intervalo tenga el mayor número de datos. Esto lo hacemos observando la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, aquí vemos cuál se repite más, es este 20. Ya está. Okay. Segundo, identificamos su límite inferior, que en este caso es de 16. ¿Cuál es el límite inferior acá? Es de 16 a 20. El límite inferior es 16. Tercero, identificamos su frecuencia absoluta. ¿Cuánto es frecuencia absoluta? 20. ¿Listo? Entonces estamos trasladando muy bien. Aquí dice, esta es la fórmula, ¿cierto? Y reemplazamos. Límite inferior es 16, ya le ponemos 16. Luego, arriba dice frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta previa. Entonces, 20 menos 9. Y aquí le hemos puesto 20 menos 9. ¿Ok? Hasta ahí estamos. Cuarto, identificamos el S9, ya tenemos, ¿no? La frecuencia absoluta anterior, esta 9. Entonces hacemos esa operación 20 menos 9. Cuarto, identificamos, ¿no? La frecuencia más 1. ¿Listo? Entonces decimos
13, ¿cierto? Es decir, la frecuencia que tenemos en esto. ¿Cuál es la siguiente frecuencia de este intervalo? Más 1. Intervalo 2, más 1, intervalo 3. La frecuencia de ese intervalo 3 es 13. ¿Listo? Entonces aquí dice, cuarto, identificamos la frecuencia siguiente, es 13. Entonces reemplazamos, ¿no? Aquí era la frecuencia inicial, la frecuencia de la clase, aquí es 20, ponemos 20, lo restamos de la frecuencia anterior, 9, hacemos una sumatoria y en el otro sumando va a ser la frecuencia inicial, otra vez 20, y esta frecuencia del intervalo siguiente, eso es 13. Este 13, y lo multiplicamos por 4, ¿ok? Recuerdan que el ancho de clase 4. Entonces decimos, reemplazamos todo, hacemos toda esa operación y nos sale 18.4. Conclusión, dice, la moda es 18.4, es decir, que es el tiempo de duración de la batería recargable que más veces se repitió. Eso es todo. Entonces ya nos hemos pasado 2 minutos. Yo les agradezco la atención. Este material está en la plataforma. Revísenlo. Y si es que hay alguna pregunta, ¿ok? Si es que hay alguna pregunta, yo voy a absolver las preguntas, así como me han llamado, etcétera. Igual yo voy a absolver las preguntas. Ojalá pudiera, yo creo que sí, de repente voy a habilitar un foro en la plataforma. Un foro es como un chat, ¿cierto? Entonces ahí anotan sus inquietudes, yo les respondo ahí, ¿no? ¿Ok? Pero de cualquier modo igual, está la voluntad de absolver todas las dudas. Hay una sugerencia aquí en el chat que dice que deje tarea. ¿Ya? Entonces, en todo caso no dejaría tarea, sino dejaría un ejercicio para que practiquen, ¿no? No sé, ustedes qué dicen. Profesor, bueno. Sí, Kiara, dígame. Profesor, este tema, todo que hemos hecho ahora, ¿va a entrar al examen? Eso es el examen, simplemente es ese cuadro. Ya. Ya, eso es, o sea, el examen va a decir, en base a estos datos, no sé si sean 100 datos, 120, no sé, en base a esos datos, calcule, mediante la tabla de frecuencias con datos agrupados, calcule la media aritmética, la mediana y la moda. Eso es todo. Es un solo ejercicio. Es prácticamente esto mismo, no solo que con otros datos, obviamente. ¿Listo? Y ojalá, voy a calcular el tiempo, obviamente considerando de que ustedes se van a demorar un poco más que el profesor, ¿cierto? Entonces, yo voy a calcular, y si es que el tiempo proyectado no es el adecuado, porque nos han puesto un límite de 25 minutos, probablemente yo ya les entregue los intervalos hechos, ¿ya? La primera columna ya hecha, probablemente. Voy a ver, en base al número de datos que yo considere. ¿Listo? Ok, entonces, puede ser que ya estén para ingresar a otra clase, disculpen. Profesor. Sí. ¿Y no nos puede hacer otro ejercicio más explicándonos igual así? Porque yo me confundí sinceramente. Ya, yo le invito a que revise este material, está en la diapositiva, revíselo bien, y luego ya pues nos contactamos, ya en el grupo con todos. Es más, hasta yo puedo habilitar una sesión, ¿cierto? Y practicamos ahí, ¿no? Puede ser en el horario, cuando ustedes están más disponibles, en la noche puede ser. El objetivo es hacerme entender. Ya, mientras haya voluntad del estudiante por aprender, pues el profesor está encantado de eso y no hay problema, nada es sacrificio, ¿listo? Es cuestión de coordinar, ¿ya? Entonces, Sí, más profesor. tarde, por el chat, etcétera, coordinamos y nos ponemos de acuerdo. Ahora yo tengo que abandonarlo, ¿por qué? Porque asumo de que ya está esperando la otra clase, el otro docente, ¿listo? ¿Ok? Muy bien. Profesor, Entonces, no, ya no tenemos, sí tenemos clase con contabilidad. ya pues, ya debe estar esperando el docente, ¿ven?
¿Ok? ¿Listo? Entonces nos Sí, profesor, hasta el próximo. Ya nos muy bien. comunicamos ya. Muy bien, gracias. Hasta luego. Profesor, profesor, Ya, la Jean-Pierre. diapositiva anterior lo ha subido. Está todo está la diapositiva, el video, la grabación de clase, lo sube la oficina del instituto. Y debe Ya, estar, profesor. porque yo veo, y está, ¿no? Encuentro los videos. Por ejemplo, de hoy día, esta grabación, de repente lo van a subir, pues, en el transcurso del día. ¿Listo? Sí. Sí, profesor, gracias. Gracias a ustedes. Aquí Insisto, practicando. por si acaso, contáctese cuanto antes. Podemos hacer un grupo, una práctica, ¿cierto? Aprovechando de repente esta tarde. Esta tarde no, tengo clases. Mañana, sábado puede ser. Pero nos contactamos, ¿ok? Ya, profesor. Gracias, buenos días Ya. a todos. Buenos días, que tengan buen día. Ok, gracias.